Eh, bueno, como les decía, están puestas las notas del certamen 2 de la parte cuantitativa, que en genérico, por lo menos, digamos, ¿cierto? Los conceptos se entienden bien, ¿ya? Eh, Seguramente cuando veamos diseño integrado, vamos a poder, ¿cierto?, tener una profundización mayor, ¿ya?, de esa parte, ¿ya? Eh, ¿Ya? Y a lo mejor mejorarla un poco más, ¿ya? Pero en general, ¿cierto?, de lo que yo vi, me parece mucho más que aceptable, ¿cierto? El conocimiento que ustedes, ¿cierto?, rápidamente han adquirido, ¿cierto?, sobre la parte cuantitativa, ¿ya? Hoy día, como conversábamos con Priscila, vamos a revisar, ¿cierto?, dos unidades que corresponden, ¿cierto?, a el enfoque cualitativo, ¿ya? ¿Se ve el PPT en pantalla? Sí, Sí, profesor. ya. Y de aquí vamos a hacer también una evaluación que yo les voy a dar hasta el día 3 de enero, martes, ¿ya? Para que verán bien. Se las voy a dejar hoy día, ¿ya? Y finalmente, eh, hasta el 12 o 13 de enero, vamos a hacer un trabajo, ¿cierto?, aplicado, ¿ya? Ahí después Priscila les va a explicar, ¿ya? Donde vamos a tratar un problema público, un mismo problema desde la óptica cuantitativa y desde la óptica cualitativa. Si ustedes quieren más simple, vamos a un problema, le vamos a hacer una encuesta y le vamos a hacer también una entrevista, ¿ya? Bueno, uno de los temas, ¿cierto?, que son complejos en el enfoque cualitativo, dice relación con los denominados, ciertos marcos interpretativos de investigación, ¿ya? Que es una particularidad del enfoque cualitativo que tiene, ¿cierto?, sus orígenes, sus vinculaciones, ¿cierto?, en disciplinas tales como la filosofía, ¿ya? Y en varias ciencias sociales, ¿ya? Particularmente, ¿cierto?, la antropología, la sociología, la psicología social, ¿cierto? Algo de psicoanálisis, sin duda, ¿ya? Entonces, digamos, esas ciencias tienden a eh, interpretar la sociedad, a comprender la sociedad, a explicar la sociedad desde algunas perspectivas teóricas, ¿ya? Eh, ¿Cierto? Perspectivas como el positivismo, el marxismo, el estructuralismo, el funcionalismo, ¿ya? ¿Ya? El racionalismo crítico, la escuela crítica, ¿ya? La escuela de los anales, ¿cierto? En historia, son perspectivas teóricas. Entonces, el enfoque cualitativo que se nutre un poco, ¿cierto?, de estas ciencias sociales críticas, ¿cierto?, de la visión positivista, ¿ya? Van a incorporar una serie de elementos venidos de las ciencias sociales o ciencias humanas o filosofía, ¿cierto? Todavía en una época en que esto todavía está bastante, ¿cierto? Bastante difuso, no tan claro como hoy, ¿ya? Entonces, van a aparecer aquí tradiciones importantísimas, ¿cierto? Como la hermenéutica, ¿ya?
que es un paradigma interpretativo, ¿ya? Que tiene orígenes, ¿cierto?, filosóficos, filológicos, históricos, ¿ya? Y que se usa también en otras ciencias sociales, ¿ya? Así que vamos a entender el enfoque cualitativo como un receptáculo de una serie de aportes venidas, ¿cierto?, de las ciencias humanas, como se llamó en su momento, de las humanidades, ¿ya? De las ciencias sociales, ¿cierto? De las ciencias críticas, como se dijo en el siglo XX, ¿ya? Y hoy día, ¿cierto?, le denominamos cierto enfoque cualitativo, ¿ya? Y obviamente que lo consideramos científico, tan científico como el otro, como el cuantitativo, ¿ya? Sino que tiene técnicas, ¿cierto? Y procedimientos diferentes, ¿ya? Y tiene esto que se llama marcos interpretativos, ¿ya? ¿Y qué cosa es un marco interpretativo? Bueno, un marco interpretativo dice relación, ¿cierto?, con una perspectiva desde la cual como investigador, como investigadora, como un conjunto de investigadores, vamos a tratar una situación que estamos indagando, ¿ya? Eh, yo puedo estudiar cualquier tipo de conglomerado humano, ¿ya?, que sería el objeto de estudio, ¿cierto? Puede ser un grupo de personas que hacen ventas callejeras, ¿ya? Este denominado comercio ambulante. Podría ser, ¿cierto?, un grupo de personas que profesan una religión y que concurren a un culto. Podría ser un grupo de personas que pertenecen a una institución de servicio público, como los bomberos, ¿ya? Podría ser gente que vive siempre en un condominio muy exclusivo, una especie de resorts, ¿ya? Podría ser gente que trabaja en una empresa específica, en una línea aérea, por ejemplo, o gente que trabaja en la construcción, ¿ya? Entonces, el grupo da lo mismo. Con el marco interpretativo, yo investigador, investigadora o conjunto de investigadores, vamos a tener una forma, según el marco interpretativo o paradigma interpretativo, en cómo vamos a tocar el tema, ¿ya? Me adelanto un poquito a las láminas para no hacerlo tan, digamos, tan latoso, ¿ya? Si como investigadores decidiéramos indagar una comunidad, a través del paradigma hermenéutico, por ejemplo, hermenéutica significa, ¿cierto?, tratar de descubrir lo que está entre líneas, lo que se quiso decir en un mensaje, ¿cierto?, que tiene elementos que están explícitos y otros podrían estar no explícitos, sino que implícitos, ¿ya? Entonces nuestro centro sería, en esa comunidad, indagar cómo la gente se comunica verbalmente, qué se dice, qué mensaje se manda, ¿ya? Porque a lo mejor hay toda una codificación, que ellos no saben, por supuesto, que es una codificación, pero lo es, ¿ya? En la cual se comunican y hay palabras que significan, o dichos que significan cosas diferentes de las que significa para un investigador que está de fuera. El general Pinochet, en un discurso, ¿cierto?, muy famoso durante su gobierno, dijo por ahí, ¿cierto?, una conferencia de prensa creo que fue,
dijo, en este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa. ¿Ya? Eso tiene muchas lecturas hermenéuticas. De hecho, él lo tuvo que explicar muchas veces. No se mueve una hoja sin que yo lo sepa. Es decir, ¿sabía todo? ¿Estaba al tanto de todo lo que hacían sus agentes? ¿O quiso decir que él intentaba llevar un control ordenado y fuerte del país? ¿O quiso señalar que tenía cierto una obediencia absoluta de todos sus dirigidos? Entonces, hay frases de las cuales se pueden hacer muchas derivadas. Ese es un ejemplo, ¿ya? Eh, en un lugar específico, ¿cierto? Una, una frase, una expresión puede tener un sentido muy distinto que en otro, ¿ya? En un lugar, ¿cierto? Por ejemplo, campestre, en un lugar, ¿cierto? Eh, más bien de carencias, la frase cuando hay una visita y llega, ¿cierto? Y dice, hoy llegó con las manos peladas. Claro, literalmente las manos peladas quiere decir que las manos están sin piel, pero en ese contexto quiere decir que no fue capaz de traer ni una bebida, ni un pancito, ni una nada, ¿ya? Entonces, son lecturas, ¿ya? Son interpretaciones, ¿ya? Que el investigador tiene que ser capaz de entender en el contexto en el que se dan, ¿ya? Eh, a lo largo de la historia de la humanidad, de la historia de Chile, está lleno de frases que tienen lecturas hermenéuticas, como la que yo acabo de decir del general Pinochet, que es una frase muy famosa, digamos, ¿ya? Hay una frase de Manuel Rodríguez, ¿cierto? Aún tenemos patria, ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Nuestro escudo nacional dice o por la razón o por la fuerza. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuántas lecturas tienes? ¿Ya? Y así, depende, ¿cierto?, de lo que yo ande buscando, de lo que yo quiera indagar, ¿cierto? Va a ser el paradigma interpretativo que yo voy a ocupar. Y con el paradigma interpretativo que yo me case como investigador o como investigadora, ese paradigma, ¿cierto?, me va de alguna forma a direccionar incluso mi técnica de recolección de datos, ¿ya? Porque la entrevista, que lo hemos repetido, ¿cierto?, es como la técnica de la investigación cualitativa, va a ir direccionada hacia un lado dependiendo de qué paradigma estamos o no utilizando, ¿ya? Revisemos algunos, ¿ya? Nos defendimos un poquito en el paradigma hermenéutico, que es uno de los interesantes, ¿cierto? Que está en todas partes, que está en los comerciales de la televisión, ¿cierto? ¿Ya? Entre otras cosas, ¿ya? Ahí está la definición de paradigmas, o de enfoques, ustedes la ven, ¿ya? Eh, Vamos a mirar, ¿cierto?, los principales. Ya.
Este viene de la antropología, ¿ya? El interaccionismo simbólico, que es un paradigma con el cual yo podría trabajar, ¿ya? Es complejo de aplicar, ¿ya? Porque tiene que ver, ¿cierto?, con los significados que los grupos humanos o que las personas en forma personal, valga la redundancia, individual, le asignan a determinados objetos. A una fotografía, por ejemplo. Si yo veo una fotografía cualquiera, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo unas revistas, yo, ¿cierto? Y salen distintos personajes, ¿cierto? Históricos, algunos importantes, otros, digamos, muy de la farándula, qué sé yo. Bueno, la foto no me puede pasar nada, digamos. En cambio, si encuentro la foto de mi padre, que tiene 20, casi 23 años de fallecido, algo me va a pasar. Tal vez no sea capaz de mirarla un rato fijo. Algo me va a ocurrir. Porque tiene un significado para mí. Para otra persona no tiene nada. Para mí tiene un significado. Esa foto significa historia, vivencias, vidas, crianzas, experiencias, compartir, amor, quereres, preocupación, y ahora significa olvido. Significa nunca más. Entonces no es algo neutro. ¿Ya? Entonces, cuando uno investiga cualitativamente y se va a un lugar cualquiera, hay que tener cuidado con los tótems. ¿Qué son los tótems? Le llaman tótem ahora esas cosas que están en las empresas para sacar los números, ¿cierto? Un tótem, ¿cierto?, es algún tipo de estructura simbólica que tiene una importancia para la gente que vive ahí y que uno no puede saber. Al turista, al turista poco ilustrado, que es turista de puro turista, ¿cierto?, le pasa a cada momento, ¿cierto? Que va a un lugar histórico, toca algo que no se puede tocar, porque para algunas comunidades tiene carácter desagrado, ¿cierto? Y son figuras de piedra, o de yeso, o de lo que sea, pero que tienen un simbolismo para una comunidad muy importante, y que alguien de fuera no tiene por qué saberlo, ¿ya? Ojalá supiera, ¿cierto?, para que no cometa una imprudencia, ¿ya? Eh, yo no soy profesor de historia, ¿ya?, pero he sido una persona bastante, digamos, eh, eh, querendona de la historia, y me gusta leer libros de historia. Tengo bastantes libros de historia eh, de varias épocas, ¿cierto? ¿Ya?
Bueno, y yo fui siempre un aficionado a leer, ¿cierto?, sobre lo que fue el tema del Tribunal de la Santa Inquisición, ¿ya? ¿Cierto? Que fue una especie de tribunal de justicia, más parecida a policía, ¿cierto?, secreta, que tuvo la Iglesia Católica, ¿cierto?, para ir derribando todas las creencias alternativas que existían, ¿cierto?, acusándolas de brujería, ¿ya? Entonces me tocó leer autores que trataban de justificar, digamos, lo que hizo la Iglesia, ¿cierto?, particularmente en la Edad Media, ¿ya?, en ¿cierto?, en la Baja y también en la Alta Edad Media, ¿ya?, para tratar de imponer sus términos, ¿cierto?, a través de elementos, digamos, ¿cierto?, literalmente de tortura, ¿ya? Y leí autores, ¿cierto?, también que eran muy críticos de lo que hizo la Iglesia Católica en ese momento, ¿ya? Entonces yo me sensibilicé con el tema, ¿ya? Me fue un tema sensible, el tema el Tribunal de la Santa Inquisición, ¿ya? En mis viajes me tocó, tuve la suerte de concurrir a dos museos, uno en España y uno en Colombia, ¿ya?, que son museos donde están, ¿cierto?, todos los instrumentos de tortura que usó el Tribunal de la Santa Inquisición para, ¿cierto?, acabar con los denominados brujos o brujas, ¿ya? Que en realidad no eran ni brujas ni brujas, era gente, digamos, pagana que profesaba otras creencias, ¿ya? Entonces cuando yo empecé a ver los instrumentos de tortura, me parecieron siniestros, me tocaron mucho verlos. Yo había leído, los había visto en fotos, había visto un casco que era para reventar el cerebro, lo había visto en fotos. Ahí, pero ahora lo vi, casi lo pude tocar, como el turista ignorante, ¿cierto? Casi lo pude tocar. Un casco que se apretaba y te reventaba el cerebro, ¿ya? Pude ver, ¿cierto?, un elemento de tortura que era para la gente estirarla hasta cortarla, ¿ya? Entonces, esos objetos tenían un fuerte significado para mí. Yo andaba con unas personas que no habían leído nunca nada de eso y lo vieron como algo curioso, ¿ya? Aquí quiero ir, aquí quiero ir, ¿cierto? Que el simbolismo de un algo, de una cosa, de un instrumento, de un arma, de una herramienta, de un vehículo, de otra persona, está estrechamente vinculado con la experiencia que otras han tenido con esos elementos o con esas personas. Y la relación suele ser muy compleja, muy difícil, muy dura. No es simple, ¿ya? Uno podría decir, hoy día, ¿cierto?, en el siglo XXI, de lo que hemos observado, ¿cierto?, en las periferias del mundo, por ejemplo, los funerales narcos tienen un interaccionismo simbólico cuando, ¿cierto?, a una persona que era de la pandilla muere,
y se le hace todo un funeral que es distinto a otros funerales, ¿cierto? Que es con consigna, que es con canto, que es con disparos, que es con juegos artificiales, que es con iconografías, etcétera, ¿ya? Hay una relación simbólica ahí, que el que no pertenece a eso no la entiende. El investigador que se mete a estudiarlo, sí debiera tener conocimiento de que hay símbolos que son importantes en algunos lados. Oye, cuando uno camina, sobre todo en la región metropolitana, en el sector sur, eh, hay zonas que se llaman zonas albas o zonas del cacique, que están dominadas por la garra blanca, ¿cierto? Por la barra brava del club Colo-Colo, ¿ya? Eso significa simbólicamente, ¿cierto?, que es un territorio de ellos, ¿ya? No es legal, por supuesto, ¿ya? Pero es simbólico. Entonces, si alguien se quiere gastar un problema, meterse en un lío gratis, bueno, que se ponga una camiseta de la Universidad de Chile y pase por ahí, a ver qué le puede pasar, ¿ya? No estaría respetando, ¿cierto?, un simbolismo que existe ahí. Y al revés, lo mismo. Son cosas de verdad. Claro, alguien diría, es una delincuencia. Sí, sí, claro, sí, sí, sí. Claro, ese es el punto de vista, digamos, desde el individuo común. Pero el punto de vista del investigador tiene sentido. Hay un simbolismo ahí. Esta es zona del Colo-Colo. Esta es zona de la U. Y aquí se respetan los códigos. Hay una película chilena, ¿cierto?, que se llama Azul y Blanco, ¿ya? Que está, creo que está en YouTube, que muestra muy bien, ¿cierto?, esta parte de interaccionismo simbólico, ¿ya? Último ejemplo. Nosotros los chilenos, me imagino que debe pasar lo mismo con los ecuatorianos, los argentinos, los uruguayos, ¿cierto?, los colombianos, qué sé yo, ¿ya? Pero nosotros los chilenos vemos nuestra bandera a diario, eh, la miramos, qué sé yo, no pasa nada, ¿ya? Pero otra cosa es ver la bandera de Chile fuera de Chile, sobre todo en un lugar lejano. Es emocionante, es emocionante. ¿Por qué? Porque ese género que está ahí, que tiene los colores rojo, azul y blanco, con la estrella solitaria, es la bandera de mi país. Y yo estoy lejos de mi país. Y qué gusto, qué emoción verla, ¿cierto?, a miles de kilómetros de distancia. Claro, hay un simbolismo ahí. Pero el simbolismo aparece en el contexto de una situación, ¿ya? Pues si veo la bandera en Chile, en un colegio acá, sí, claro, la respeto, pero no me va a pasar nada, digamos. Pero si la veo, si ando en China y la veo en una plaza en Shanghái, claro que me va a emocionar, obvio, seguro, seguramente, digamos. Cuando uno ve la Avenida Chile en algún país, ¿cierto? ¿Ya? Etcétera, ¿ya? Interacción simbólica, ¿ya? Ojo con eso, ¿ya?
La etnometodología es una derivación, ¿cierto?, que viene desde la antropología, ¿cierto? Es una creación bastante, digamos, norteamericana, ¿ya? Y es una forma de lo que llamamos en el otro método, en el otro enfoque descriptivo, es una forma de describir cómo funciona una comunidad, cómo funciona un grupo humano, ¿ya? ¿A qué cosa le dan importancia? ¿Cuáles son como los protocolos, etcétera? ¿Ya? Es una descripción, ¿cierto?, del comportamiento de personas en un marco cultural. Es importante mucho, sobre todo en el mundo de la hiperculturalidad. Es muy importante. Eh, Cuando uno hace las cosas en serio y quiere hacerlas bien, bien hechas, desde el punto de vista académico, intelectual, riguroso, diplomático, tiene que saber información. Si yo voy a recibir una persona que me viene de visita y yo me entero que profesa la religión musulmana, no importa la raza que sea, no importa si es árabe, persa, ¿cierto? O de la raza amarilla, no importa. Bueno, yo tengo que saber que no se me puede ocurrir que yo a él le vaya a servir algo que tenga cerdo, marrano, cochino, como quieran ustedes llamarlo. Porque en el marco de la creencia musulmana, ¿cierto?, el marrano, ahora lo decimos cerdo, chancho, es lo más sucio que hay, digamos. Por lo tanto, lo más sucio no se come. Eso es pura descripción, pura descripción, ¿ya?, de conductas, basada en una observación y conocimiento, por supuesto, ¿cierto?, de los contextos culturales, ¿ya? Eh, dentro de un mismo país, ¿ya? Eh, Mezclado, ¿cierto?, con estudios de mercado, se hace etnometodología para saber qué tipo de conglomerados humanos están en tales lugares, qué tipo de personas son, qué piensan, ¿cierto? Cuáles son sus hábitos de consumo, ¿ya? Cuáles son sus niveles educacionales, culturales, de renta, ¿ya? ¿Para qué? Por ejemplo, para poner algún tipo de negocio.
algún hipermercado con todos los productos gourmet, usted se puede imaginar, sugar free, ¿cierto? O poner una bodega, un supermercado bodega, con cosas baratas, ¿cierto? Donde no hay ningún sugar free. Al contrario, donde el azúcar abunda. ¿Ya? Sí, el investigador tiene que estar claro en esto, desde un comienzo, en cómo se va a meter. ¿Ya? Hay cosas que uno no debería ni decirlas, ¿eh? Porque son de sentido común. ¿Ya? Si yo voy a un lugar, ¿cierto? Y me invitan a tomar el té, o a tomar once, como se dice en Chile, y la gente usa azúcar, y yo vengo llegando ahí, y yo ahora trato de no comer azúcar porque el azúcar me hace pésimo, ¿ya? Pero observo, tengo cabeza de investigador, que la gente consume azúcar ahí, no le voy a pedir digamos, no, ni gotitas, no, no hay, y los voy a incomodar. Le echaré azúcar al té, al café, como lo tomaré amargo, pero no los voy a incomodar. Ser investigador tiene que ser muy rápido acá. Porque si usted les pidió gotitas y no tienen gotitas, en una de esas tenían, ¿eh? Pero si no tienen, ya usted condicionó a ese grupo. Ya usted lo anduvo medio afligiendo. Y usted lo quiere suelto, usted lo quiere en sintonía para poder conversar, charlar, sacar información. ¿Ya? Entonces, esta parte de los enfoques etnometodológicos, ¿cierto? Perdón, de los enfoques o paradigmas interpretativos, cualitativos, son muy importantes y exigen una velocidad enorme del investigador. ¿Ya? Que le caiga la chaucha rápido. No, está parado. Me ha tocado ver a mí cada desubicación, porque a veces el investigador, sobre todo ese investigador que, está que vive en una biblioteca, que vive encerrado en una universidad o en una oficina, que no hace calle, que no hace terreno, cuando va a terreno es un peligro. Es un peligro porque comete toda la imprudencia del mundo. ¿Ya? Le pide justamente a la gente donde va lo que esa gente no tiene y a veces ni siquiera conoce. Esto de la investigación, cuando se toma en serio, ¿cierto? Requiere una agilidad, una velocidad de lectura de donde yo estoy muy rápida. ¿Dónde estoy parado? ¿En qué momento? ¿Con quién estoy? Sin poner caras graves. Okay. ¿Ah? Sentado, ¿cierto? Mirando un poquito, cuando me doy cuenta, ¿ya? ¿Para qué cosa? ¿Qué requiere el investigador? Ganarme la confianza. ¿Para qué?
para obtener información. ¿Ya? Vamos con otro. Análisis conversacional. Estos paradigmas empiezan a aparecer un poco entre ellos. ¿Ya? Obviamente que el análisis conversacional, cuando uno analiza las conversaciones de un grupo, de una comunidad, ¿ya? Tiene que saber los significados simbólicos. El otro, ¿se acuerdan? Simbólicos. En ciertos lugares, ¿cierto? Hay que entender adjetivos que son propios de ciertos lugares. ¿Cómo estuvo la fiesta? Puta, estuvo regia, po, weón. Estuvo calla. Estuvo trapo. ¿Cómo estuvo la fiesta? No, la pasamos la raja. Sí, más o menos. Ahí nomás. El investigador tiene que entender esos conceptos, de dónde se dicen, en qué lugar se dicen y qué significan en ese contexto. Eso es pura práctica, ¿ya? Es pura práctica. Yo pongo estos ejemplos así, digamos, medios extremos, para que ustedes puedan, espero yo, digamos, entender rápidamente de lo que estamos hablando, ¿ya? Rápidamente, ¿ya? En el caso del análisis conversacional, que es analizar conversaciones, ¿ya? Claro, uno, digamos, cuando categoriza después los principales conceptos usados, ¿cierto? Uno sabe, ¿cierto? Más o menos el nivel socioeconómico, cultural en el que estamos, qué significa, ¿cierto? Ya, más o menos, puede hacer la traducción, ¿ya? ¿Ya? Pero eso implica, digamos, un conocimiento previo extenso, ¿no? Nuestro, de los diferentes niveles conversacionales que hay. Yo a veces lo digo acá, lo digo académicamente, lo digo como, no sé, como usuario. Yo a veces paso, me encantan los mercados libres donde venden fruta y verdura fresca, ¿cierto? No sé si me entienden de lo que hablo, ¿ya? Mercados libres o antiguos, ¿ya? Y yo escucho hablar a la gente, uno siempre anda, yo a mí como me gustan estos temas, yo siempre ando parando la oreja, ¿ya? Y yo a veces no entiendo lo que hablan, no entiendo nada, nada. Tendría yo que hacer un estudio ahí, de qué significan esos códigos. Y no entiendo nada, nada. Ni siquiera entiendo la palabra que quieren decir, entiendo nada.
Y se supone que es español. Se supone que es español. ¿Ya? Entonces, entender lo conversacional primero implica saber que no solo hay clases sociales que hablan distinto, sino que hay subclases, hay grupos contraculturales y derechamente hay otros grupos que manejan simplemente otros códigos. Lo interesante, desde el punto de vista investigativo, es poder comprender qué quieren decir algunas de esas frases que se dicen en ciertos contextos. Para poder entender qué. Los actos que se producen a partir de esas frases. ¿Ya? Fenomenología. Este debe ser uno de los más famosos paradigmas, ¿cierto? Tiene su origen, ¿cierto? En la filosofía, ¿ya? Y tiene que ver con la relación de los individuos, de los seres humanos, con las cosas, con los otros, con las otras, con los otros, con los distintos, con las distintas, con los iguales, con los no iguales. Y esa relación, que muy bien la planteó, ¿cierto? Entre otros, Dilthey y Husserl, y esa relación con cosas, con personas distintas, iguales, diferentes, parecidas, tiene dimensiones. ¿Qué dimensiones? La temporalidad, una espacialidad, un espacio, una corporalidad y una racionalidad en el tipo de acción que estamos haciendo. Entonces la fenomenología me pesca esos cuatro elementos para explicarme, ¿cierto?, cómo son las relaciones. Yo en este momento, profesor Mario, tengo una relación con ustedes en este momento, una relación a través de un aparato indispensable, que es un notebook, porque estamos en una clase telemática. Entonces el notebook es indispensable en esta relación, en este momento, con ustedes. Si estuviéramos en la universidad, bueno, no sería tan imprescindible. ¿Ya? Y la temporalidad tiene que ver con que ustedes están en sus horas ya fuera del trabajo, están cansados, ¿cierto? No estamos todos frescos como una lechuga, pero aquí estamos. ¿Ya? Y la relacionalidad tiene que ver con, en el caso de ustedes, ¿cierto?, pasar estas cosas medias complicadas, yo hacérselas tratar de entender,
Pero hay un objetivo final detrás, que ustedes quieren ser administradores públicos. Y tienen que pasar esta asignatura. Y todo eso justifica, explica que yo les hable a través de este computador en mi casa acá, que estoy solo, y que si alguien me mirara de afuera diría, oye, este gallo habla solo. ¿Se dan cuenta, no? Hay todo un escenario, ¿ya? Lleno de razones. Bueno, eso trata de explicarlo en la fenomenología, ¿ya? Que es una de las importantes, yo les digo inmediatamente, esta es una de las importantes, ¿cierto? ¿Ya? De las más completas. Eh, que intentan explicar, ¿cierto?, cómo son las relaciones humanas, ¿ya? Quiero dar un ejemplo con la espacialidad. Cuando hay conflictos entre personas, ¿ya? Esto ustedes lo deben saber, por sentido común. Husserl, ¿cierto?, le dio un tratamiento filosófico. Si yo tengo un problema con un amigo, o una amiga, o un compañero de trabajo, o un vecino, una vecina, qué sé yo, digamos, ¿qué? Y el problema yo lo quiero arreglar, ¿ya? Si yo puedo decir, oye, juntémonos en mi casa, el jueves a las 5 de la tarde, en mi casa, local, local. Es decir, estoy ganando el tema de la espacialidad, está viniendo a mi espacio a arreglar un problema que tiene conmigo. Ya me lo estoy jodiendo porque lo estoy metiendo a mi espacio. ¿Ya? Lo mismo sería que él me dijera, ven a mi casa el jueves a las 5. Me está llevando a su espacio. El espacio es importante. Ejemplo, cuando hay problemas entre personas, de lo que sea, es mejor un espacio neutral. Obvio. Porque la espacialidad es importante. ¿Usted cree que no? La espacialidad es fundamental. Por eso a veces hay cumbres de líderes mundiales que se hacen en lugares que son neutros. Obvio. ¿Ya? Pues la espacialidad es muy importante. También lo es la corporalidad, ¿no? La actitud corporal, por supuesto. La temporalidad también, depende de cómo uno ande, digamos, en ese momento. ¿Ya? Y la relacionalidad también. ¿Ya? Por eso es la fenomenología, de las importantes. Teoría fundamentada, de moda. El enfoque cualitativo de investigación tiene una derivación en los últimos años que es bastante extrema. ¿Ya? Y por eso uno en cualitativo no puede hablar de diseño, como si hablamos en cuantitativo. ¿Por qué? Porque el enfoque cualitativo, y en especial la teoría fundamentada que se ha ido imponiendo lentamente, ¿ya? ¿Me dan un segundo, por favor? Un segundito.
¿Se escucha? ¿Se escucha de vuelta? Sí, sí se escucha. Perfecto. Entonces, la teoría fundamental que propone, y esta, yo creo que esta es la que produce hoy día la gran diferenciación con el otro enfoque, ¿eh? La teoría fundamentada me dice, mire, investigue lo que quiera. Si quiere, póngase un marco teórico. Pero lo más importante de la investigación es lo que usted va a ir recogiendo en la medida en que va investigando. Y la información que va investigando, la que usted va levantando, a través de alguna técnica, de alguna entrevista, de un focus group, de un análisis de expertos, ¿cierto? De un panel. Bueno, esa es la teoría. Entonces, la teoría fundamentada, ¿ya? Sostiene que lo que yo recojo como información desde una comunidad, de un grupo, de un país, de una ciudad, de una región, de un condominio, esa es la teoría. Eso es lo que hay. Y no hay nada más. Y no me sirve que yo tenga un marco teórico previo. Porque siempre me estoy enfrentando a algo nuevo, a algo distinto. Y eso es teoría nueva. A eso le llaman teoría fundamental. ¿Ya? Que es lo que está pegando, ¿cierto? Hoy día muy fuertemente en la derivación, ¿cierto? Cualitativa. Ya. Para no cargarles más, decirle lo siguiente. Priscila y Harry. A través de Priscila, ¿ya? Yo les voy a enviar los dos PPT, este en particular que me interesa que me lo respondan, porque va a un certamen asociado donde va unas preguntas sobre, ¿ya? Que tiene que ver con estos paradigmas interpretativos que son muy importantes a la hora que uno se enfrenta a un grupo, ¿ya? No hay para qué ir a la selva, Levi-Strauss fue a la selva, estudió con los salvajes, ¿cierto? Hoy día puede ir a una empresa uno, y dependiendo de la empresa, de lo que la empresa venda, el tipo de giro que tiene una cultura, eso tiene una sociología, ¿ya? O una institución propia tiene una sociología. Trabajar en gendarmería no es lo mismo que trabajar en impuestos internos, o trabajar en la tesorería, o trabajar en el registro civil, o en el gobierno regional, son sociologías distintas, porque la institución me hace de alguna forma distinto, ¿ya? Eso está clarísimo con lo cualitativo, ¿ya? Eh, entonces, en el certamen que yo les voy a mandar junto con los PPT y también la clase que me lo recuerda a Halley, ¿ya? Que se la voy a enviar por correo vía Drive en un ratito más, ¿ya? Eh, Ustedes me responden esta parte teórica, ¿ya? Y el PPT 6, que no lo voy a ver ahora, no lo voy a ver, ¿ya? El PPT 6 lo vamos a ocupar ¿para qué? Vamos a diseñar de ahí, yo a ustedes les voy a pedir dos cosas que están fuera de este certamen. Este certamen es el último, digamos, de los que estaban programados. El PPT 6, junto con los PPT cuantitativos, nos va a servir para lo siguiente. Con el PPT 6 ustedes van a hacer una entrevista, la van a diseñar, preguntas de entrevista. ¿Qué le parece a usted vivir, cierto, en el campo? Es una pregunta de entrevista, abierta, que la gente me diga lo que quiera. ¿Le gusta vivir en la ciudad? También es una pregunta, esa pregunta de entrevista, ¿ya? ¿Qué le cambiaría a usted a la ciudad? ¿Ya? ¿Le gusta que haya más autos o menos autos? ¿Le gusta que haya más trenes o más camiones? Esas son preguntas de entrevista, ¿ya? Ustedes van a diseñar una entrevista. Pero por ahora, de aquí al 3 de enero,
van a responder el certamen, ¿cierto? Basados en el PPT que acabamos de mirar, PPT 5, ¿ya? Y esas 2 últimas semanas, para completar todos los contenidos del curso, vamos a definir un problema. Ustedes ya lo hicieron conmigo la vez pasada y fue muy bien hecho. Y le vamos a crear un instrumento cuantitativo y uno cualitativo. Y vamos a cerrar justo el día viernes 13 de enero, que es la última fecha, ¿ya? Así que eso es lo que viene. ¿Alguna consulta, alguna duda? No, por mi parte, profesor. Perfecto. Profesor, yo sí tengo Jade, dudas. dígame. Bueno, yo no llegué muy a tiempo en la clase, pero mi pregunta era, ¿cierto que vamos a hacer una tarea que es como una encuesta entrevista?